Que el Señor me lo bendiga. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por traernos en este día. Su presencia, su casa. Dice que es mejor un día aquí en su casa que mil fuera. Mil fuera, afuera nos estamos perdiendo si estamos con el mundo. Pero aquí usted viene a gozarse, usted viene a llenarse de la palabra de Dios. Damos muchas gracias a Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie con reverencia a la palabra. Y abramos nuestras sagradas escrituras en Primera de Corintios. Primera de Corintios 13. Confirma con un amén cuando lo tengan. Ay, que son bien rápidos. Gloria a Dios. Dios bendiga sus vidas de cada uno de los que ya están aquí y de los que estuvieran entrando. Vamos a estar leyendo el Primera de Corintios 13, el versículo 11. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la Biblia, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Léenlo una vez. Bueno, yo le puse como tema um, cristianos inmaduros. Dios nos habla a través de su palabra. Yo estaba leyendo la palabra de Dios y le estaba estudiando este versículo. Se nos va a pedir que tome su asiento en esta noche. Estaba estudiando la palabra de Dios y me daba cuenta que Dios dejó claros ejemplos que cómo quiere que seamos y cómo que personas de cómo quiere que evitemos ser también en cuanto a sus cualidades que una persona tuvo según la palabra de Dios. El Señor nos insta a que a que le conozcamos para que no nos dejemos llevar por doctrinas diferentes o para que no perezcamos, como dice la Biblia. Si abremos nuestras Biblias, Oseas 4. Bueno, vamos a estar orando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu de Dios. Incline su rostro ahí donde está. El Señor escucha nuestra oración. Padre, le damos gracias, Señor Jesús, por su misericordia, mi Dios amado, en este día. Toma el control de todo mi mente, mi corazón y mi espíritu, de todo mi ser, mi Dios amado. En este día, Señor Jesús, sea usted exponiendo la palabra, mi Dios eterno, que usted ha puesto en mí, Señor amado, a su pueblo y a aquel que nos va a escuchar en las redes sociales, Señor, que traiga un cambio a mi vida y así a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque usted quiere que seamos, mi Dios eterno, maduros en su evangelio, Padre, para que no fácil, mi Dios eterno, nos dejemos caer, mi Dios amado, o no fácil salgamos, bendito Rey de Gloria, sino que siempre buscando su voluntad, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, mi Dios eterno. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor amado, a tal hombre fuerte que quiera, mi Dios eterno, venir en contra de mí, Señor eterno, y en contra de su palabra, bendito Rey de Gloria, porque la sangre de Jesús tiene poder, mi Dios eterno, para destruir todo plan satánico, toda brujería, toda santería, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, sea su espíritu, mi Dios eterno, en este lugar, Padre, porque dice su palabra que son más grandes los que están, mi Dios eterno, con nosotros, son más bastantes, Padre, que los que están, mi Dios eterno, en contra, Padre. Usted es el que ha vencido, mi Dios eterno, en la cruz del Calvario, mi Dios eterno, le damos gracias por todo, declaramos desde ya victoria, Padre, y que haga, mi Dios eterno, su palabra, bendito Rey de Gloria, un cambio en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Así le invito a Oseas 4. Dios es el que nos habla a través de su palabra, que nos ministra también. ¿Quién ya lo tiene que lo lea? 4:6. ¿Alguno lo tenga que lo pueda leer, por favor?
Este versículo me llama tanto la atención porque dice, mi pueblo fue destruido. Nosotros siempre solo decimos porque le faltó conocimiento, pero ese versículo también dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahí es cuando un hombre o una persona está muchas veces perdiendo la autoridad en su casa. Y por eso dice, y olvidaste la ley de tu Dios. Y si el hombre o la mujer, como a veces siempre una mujer ya está como padre o madre, entonces vemos que Dios dice que si nos alejamos o si dejamos de buscarlo y perdemos el conocimiento, dice que siempre Él se olvida de esas personas cuando desechamos, cuando nos dejamos de buscar de Dios. Y dice también, yo me olvidaré de tus hijos. Dios quiere que nosotros le conozcamos quién verdaderamente es Él. Porque como dice siempre nuestro pastor, siempre las personas queremos conocer a Dios en la Biblia, solo la capa, nada más, pero Dios quiere que nosotros le conozcamos, que tengamos una relación con Él en todo lugar. Quiere que nosotros le busquemos en todo lugar donde vayamos. Y dice, a través de la palabra de Dios podemos entender que cuando el apóstol Pablo mencionaba sobre ser niños, en el versículo de 1 Corintios 13:11, él está refiriéndose a ser inmaduros en lo que hacemos. Si vamos a Proverbios 7. Proverbios 7, desde el 6 en adelante hasta el 8 vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle y otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y aquí he hallado adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y le obligó con la salamería de sus labios. Y aquí está el punto, dice, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red. Ahí vemos como la palabra de Dios dice que un joven falto de entendimiento. Es lo que muchas veces va a pasar con nosotros como jóvenes en las escuelas. El enemigo se va a acercar a nosotros, todos los jóvenes, damas, señoritas, se les va a acercar y va a ser como dice la palabra aquí. Y una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y es muchas veces astuta de corazón. Y tal vez por su inteligencia, usted va a pensar que es algo de Dios. O muchas veces vamos a pensar, oh, Dios me lo está mandando. Pero dice la Biblia también que no todas las bendiciones es que Dios le da. Sí, gracias a Dios. Y les voy a pedir que abran la palabra de Dios en Gálatas 4. Ahí vamos a entender la palabra de Dios. Es un punto, la primera, la necesidad de la madurez, la necesidad de la madurez. Dice la palabra en Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí vemos que le puse la necesidad de la madurez,
porque Dios tiene una heredad para usted en este lugar, tanto en la tierra como en el cielo. Y Dios quiere que nosotros le busquemos para que Él pueda darle y se pueda manifestar en su vida. Por ejemplo, en los dones, Él los quiere dar a usted para que su nombre sea glorificado. Quiere usarle a usted grandemente, tanto personas grandes, niños, jóvenes, a todos quiere usar. Y Dios es el que nos da su misericordia, porque Él nos salvó, pero de aquí necesitamos un crecimiento en nuestras vidas. Es como el hombre espiritualmente nace, como dice la Biblia en Juan 3, que el hombre tiene que nacer de nuevo. De naciendo de nuevo comienza el ciclo de su vida espiritualmente, pero su madurez espiritual no depende de cuántos años lleva en la iglesia, sino depende de cuánto le busca a Dios. Y ahí es donde va usted buscando su madurez espiritual, porque puede llevar mucho tiempo en el Evangelio y sin embargo como dice la Biblia, no ha nacido de nuevo también. Pero entonces Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos para que Él pueda serle heredero y darle también lo que Él tiene para usted y para mí. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos una madurez en mantener lo que Dios ha puesto, en lo que Dios ha puesto en usted, tanto en mí. Él no se hace el problema de cambiarnos, porque Él le ha puesto a usted dones, pero si muchas veces nosotros no le ejercemos, como dice la Biblia en Mateo 25, pero dice la Biblia de los talentos, que le dio a uno, le dio dos y le dio cinco, pero los cinco lo trabajaron y Dios dice que le dio más, igual al de dos, pero al de uno lo aguardó y él dijo que él fue echado al fuego, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que también cambió a un personaje en la Biblia, a uno que existió, que si vamos a 1 de Samuel 13, ahí entenderemos cómo es que Dios cambia a una persona porque se aleja o no quiere lo de Dios. 1 de Samuel 13. Dice la Biblia 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y como vemos, había desechado a Saúl, porque él le había mandado. La vez pasada también me dio esa parte, pero ahí vemos que Dios puede desechar a una persona y Dios le puede poner en otra persona lo que usted tal vez tiene o aún más. Él le puede llenar aún más de su espíritu si usted no quiere lo que Dios tiene en usted. Él le puede dar el doble. Otro ejemplo está también en Mateo 25. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, desde el 14 hasta el 30. Dice, porque ahí vemos la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a uno otro, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y él había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como vemos aquí también, Dios le pide cuenta de lo que Dios tal vez nos ha dado a nosotros, de lo que Dios es como el don de profecía. Cuando Dios nos da la palabra, dice que nos va a pedir más cuenta de la palabra que nos da que de otra cosa. Pero Él es el que quiere que nosotros hagamos ejercer el talento que Dios nos ha dado, y para que Él venga a través de su Espíritu le dé más a usted y a mí. Muchas veces le pedimos, y como dijo una hermana un día, ni uno sabemos valorar, o no, ni uno sabemos tal vez ¿cómo se dice? Encenderlo. Ninguno, cuando tenemos uno, pero no sabemos no sabemos bueno, usarlo, no sabemos usarlo como Dios. Tal vez no nos sometemos para que ese talento atraiga a otro, como dice la palabra aquí, que ellos trabajaron. Al que le dio 5, trabajó para que pudieran recibir otros 5. Pero muchas veces estamos como ese uno que dice que lo escondió, y le dijo que él sembraba, él recibía donde no sembraba, y muchas veces somos nosotros ese. Pero Dios quiere que nosotros, lo que nos ha dado, quiere que nosotros lo multipliquemos, y que Él pueda usarle grandemente con poder y autoridad de lo que Dios le ha dotado a usted y a mí. Aquí vemos que Dios quiere un pueblo que esté fundado en su palabra, también en los talentos, para que Dios le pueda dar a usted más de los ministerios que Él tiene, y los ministerios que Él tiene para su pueblo. Si vamos a Job 11:5. Job 11:5 dice, el 4: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hallara y abriera sus labios contigo y te declarará los secretos de la sabiduría? Aquí vemos que dice que Job le estaba pidiendo quién es el que abriría sus labios contigo y nos declararía los secretos de la sabiduría, de lo que Dios tiene de lo que Dios tiene o es. El 7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ahí es donde Job se hacía las preguntas de que si él descubriría los secretos que Dios tiene,
o llegaríamos a la perfección del Todopoderoso que es Dios. Lo llegaremos por medio de la sangre de Cristo. Otro punto que tomé es la importancia de la instrucción de un padre. Si vamos a Proverbios 22, el que lo tenga, el que lo encuentre, lo lea, por favor. Proverbios 22, 6. Ahí vemos que Dios dice, Dios le habla a un padre, pero ese padre ahora aquí es como nuestro pastor, que dice la palabra de Dios, que Él nos ha puesto para dirigirnos en el camino, como dice la palabra 22, 6. Instruye al niño en su camino, y que aún fuere viejo, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí vemos cuando Dios usa a nuestro pastor para reprendernos en algo que tal vez estemos haciendo malo. A nosotros no nos gusta, pero eso trae un beneficio para todos nosotros al final. Al principio dice que la disciplina duele, pero al final trae, trae beneficios hacia su vida y hacia mi vida. En primera de Samuel 16 también vemos como dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos toros tus hijos? Y él respondió, que era aún el menor que apacienta las ovejas. Ahí estaba buscando eh, a lo- para llamar al nuevo rey. Y aquí nos dice, aquí nos está diciendo que el rey era David, que cuidaba las ovejas. Y ahí vemos que el rey David, en primera de Samuel 17, del 34 al 37, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así se levantaba contra mí y yo no, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, dice, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aquí vemos que David estaba contando como quién era para poder pelear la batalla este, con el filisteo que siempre les llegaba a atormentar, pero ese es lo de nuestro pastor que siempre tiene que velar por nosotros, de nuestra vida espiritual, y por eso el Dios siempre lo usa para, ¿cómo se dice? Para instruirnos en la palabra de Dios, para que siempre nos enseñan. Él siempre está para corregirnos todo lo que nosotros no, lo que nosotros andemos en malos caminos. Él siempre nos habla, Dios le usa. Entonces ahí es donde vemos que a nosotros no nos gusta la reprensión, como dicen, ni de un padre. Los padres se van a dar cuenta más de esto cuando un hijo tal vez no le está entendiendo. Entonces ellos tienen que usar la vara. Veo la Biblia dice que Dios cuando ya la oveja, o bueno, el pastor ya cuando la oveja tiene que, ya no obedece y a cierto punto le quebra una pata para que no salga de su redil. Y Dios es el que también hace así, tal vez nos manda enfermedad para que no nos salguemos o no nos vayamos a otro lugar, porque Dios quiere que nosotros le seamos fiel en un lugar, porque como dice, porque como estaba hablando con un señor allá afuera cuando le estaba dando un tratado, le dije, o me dijo yo me congrego en varias iglesias, me dijo. Yo le dije, Dios me puso esa palabra de decirle que si a su esposa, a usted no le gustaría que ella estuviera durmiendo con un hombre y con otro hombre y con otro hombre y después viniera con usted. Y así es lo mismo con Dios, le dije, porque a Dios no le gusta que usted que usted esté de un lugar al otro lugar. Dios quiere que usted se congregue en un lugar y en un solo lugar. Y el 37 añadió Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo.
Y cuando vemos que Dios, Saúl era ungido, Saúl era ungido por Dios, por eso dice la Biblia, después si lo seguimos leyendo, ahí nos habla que Saúl era ungido, que David no quería tocar o no quería matar al ungido de Jehová. Ahí como vemos la importancia de que cuando Dios nos da dirección, entonces usted obtiene la victoria en algo que usted tal vez le pide. Dios le da la victoria cuando Dios, cuando Dios también le dice, oh, puedes ir. En otras palabras, a Dios usa como les dije, a los pastores para perfeccionar a los justos, como dice la palabra si vamos a Efesios 4. Efesios 4 dice desde el 9 y el 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como vemos, nos está diciendo que Dios usa a los pastores, bueno, a los 5 ministerios que Dios estableció para perfeccionarnos, para que siempre vayamos por el buen camino, que dice la palabra, por el camino angosto y no por el camino que lleve a la perdición. Quiere decir que Dios va a usar a los que ejercen estos 5 ministerios para muchas veces corregirnos, para que no perezcamos, como dice Primera de Timoteo. Si vamos a Primera de Timoteo. Oh, se me ha perdido. No sé dónde está. Primera de Timoteo 1, del 3 al 6. Como le dice Pablo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que, edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahí como vemos es la advertencia de Pablo hacia Timoteo, que le dice que se cuidara de las personas que predican o que confiesan otro evangelio, tal vez lo que no es de Dios, palabras diferentes. Entonces Dios por eso usa nuestros pastores para que nosotros no nos desviemos. Y lo bueno que aquí Dios tiene palabra, Dios tiene alimento espiritual en este lugar. Y así todos podemos crecer. Y ya es de usted, es de mí. Si desea usted llenarse, si lo desea agarrar también, porque Dios le va a pedir cuenta al pastor de lo que Él le dio y a nosotros también de lo que recibimos o no recibimos también. El apóstol Pablo le encarga, bueno, le encarga a Timoteo a que se dedicara a cuidar de los hombres que no se desvíen de la sana doctrina. El otro punto que tomé son los frutos de una persona inmadura. Si vamos a Nehemías 2. Yo sé que todos no van a querer abrirlo ahí. Nehemías 2. Nehemías 2. Que dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército a la gente de a caballo. Y dice el 10, versículo 10, pero oyéndolo Sambalat Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y como vemos dos que se levantaron en contra de lo que Dios le había puesto a la visión de Nehemías para restablecer o hacer um, arreglar el muro que se había
arruinado. Aquí nos dice que Nehemías ya estaba listo para realizar lo que Dios le había puesto en su corazón, pero se oponen las dos personas. Ellos dos se pusieron a lo que Dios tenía para el pueblo de Israel o para ese lugar. Eh, pues ellos pusieron en su corazón de hacerle como lo opuesto de lo que Nehemías llevaba. Dios ya le había abierto puertas a Nehemías, pero sin embargo, dos personas se levantan y ellos evitan que se construyera o que se arreglara. La razón es porque espiritualmente estamos pensando como un niño. Las señales son que muchas veces también le robamos, tal vez le robamos a Dios. Si vamos a Malaquías 3, como bueno, muchos ya lo saben, no van a querer abrir sus Biblias también ahí. Malaquías 3, 8 al 11. El 8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino. Oh, 3 es, 3, 8 es. No, ese no era. Desde el 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, que en qué te hemos robado. Es una pregunta que él estaba haciendo en vuestros diezmos u ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En otras palabras, el ser inmaduro es una señal de que somos niños espiritualmente y que aún llevando varios años en el Evangelio. Entonces, es poner en nuestro corazón también que nuestros diezmos o las ofrendas, Dios, que tal vez nuestros pastores le usen para sus gastos personales. Muchas personas lo usan en esa forma, que el pastor lo usa, pero sin embargo es algo que Dios nos pide y es para este lugar. Muchas veces queremos que haya fuego en este lugar, que Dios te use o nos use aquí arriba, pero sin embargo tenemos que darle a Dios. Yo sé que muchos se van a enojar, no sé si nos lo dan o no, pero es la palabra de Dios que algo tiene que hacer en nuestras vidas. Tiene que hacer efecto en nuestras vidas, nuestras almas. La palabra de Dios dice que es más cortante que una espada y es como un martillo que también hacia nosotros llega. El otro es en Nehemías, estos son puntos también. Nehemías 2:10, ahí vemos que se levantan los dos, Sanbalat y Tobías. Es también el estar en contra de una visión tal vez que Dios ha puesto en este lugar, los pastores o los líderes. Ellos los dos se opusieron en hacer el bien a los hijos de Israel. Si Dios pone a alguien en un puesto es porque Él quiere usarle en ese lugar. Por lo tanto, le pondrá en su corazón lo que debe hacer. Si vamos a Hechos 9. Hechos 9, 9, 10. ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? Dice que cada día la palabra tiene un propósito en nuestras vidas. No regresa vacía. Aquí dice el 9:10, capítulo 9, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ahí vemos que Dios le está usando a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos que Dios, que Ananías reconoce lo de Dios, aunque Pablo era un apóstol también usado antes para destrucción de la iglesia. Entonces él tenía miedo también de lo que él iba a hacer, su trabajo que iba a ejercer sobre ir a ponerle la mano a Pablo. Pero Dios cuando nos escoge es porque nos escoge con un propósito para que usted lleve su palabra de Dios. Y Él nos prepara, Él le prepara a usted y tanto a mí también. Muchas veces queremos que Dios también se acomode a nosotros. Dice la palabra, si vamos a Génesis 28. Abre su Biblia en este día. Dios quiere hablarle y nos quiere hablar a todos. 28, vamos a leer desde el 20. Del 20. Y dice, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, en que voy y diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviere en paz a mi casa, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti, dice la palabra de Dios. Ahí vemos cómo nosotros también muchas veces le decimos a Dios que nos acomodemos, o que Dios se acomode a nosotros en los horarios tal vez. Dios quiere, tal vez nosotros queremos que en un día del servicio haya en la tarde para que podamos trabajar. Pero Dios no se acomoda al hombre. El hombre tiene que acomodarse a Dios, porque Él es el que nos creó. Él es el que hizo los cielos y la tierra. Él es el que siempre quiere que nosotros lo obedezcamos, que nosotros sigamos los principios de la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros le busquemos por agradecimiento y no por algo que tal vez queramos, que nosotros queramos de nuestra misma carnalidad posiblemente. Porque dice, la palabra de Dios nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Yo no sé qué usted le ha pedido espiritualmente o que estemos sembrando espiritualmente. Y según lo que siembra, si lo siembra, como dice la palabra de Dios, espiritualmente cosechará vida eterna. Pero si siembra carnalmente, va a cosechar corrupción y muerte, como dice la palabra de Dios. Si vamos a Salmos 78, ya vamos a terminar. Salmos 78. Salmos 78, 17 al 20. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Esos son los de la prosperidad. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Y aquí ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Es cuando nosotros queremos la palabra, tal vez, como dice muchos, de la prosperidad. Dios le va a dar la prosperidad, pero primero le va a usted preparar para lo que Él viene, para lo que Dios quiere de verdad darle a usted. Para que nosotros no perezcamos, no nos dejemos para que nuestro corazón no se incline a las riquezas, o no se incline, como dice la palabra de Dios, a las cosas de este mundo, sino que pongamos siempre nuestra mirada en el Dios que nos salvó, aquel que le dio vida, aquel que un día nos hizo renacer de nuevo, aquel que le empieza a llenar a usted de su gozo y de su paz, que mientras duerme usted no necesite pastillas. Ya si lo necesita, pídele a Dios.
y él es el que obrará para que usted ya deje de tomar esas pastillas. Otros, aquí el otro punto que tomé es beneficios de dejar um, la niñez espiritual. Si vamos a Números 14. Números 14. Abra su Biblia para que no se aburra en este día. Números 14. Léenlo todos desde el verso 30. El verso 30. Y como vemos un pueblo, es un pueblo grande, numeroso, que, que Dios dijo que no entraría a la tierra prometida. Por eso Dios quiere que nosotros sea todos nosotros, usted, yo, tanto los niños que se han instruido desde pequeño, para que seamos diferentes a los que tal vez le roban a Dios, sino que andemos en sus estatutos, en sus palabras, en sus principios, los principios de Dios. Dios quiere que nosotros andemos y Él es el que quiere que nosotros tengamos un espíritu, como dice la Biblia, el de Josué y Caleb, que ellos siempre animaban, Dios les estaba preparando a ellos para cuando cuando Moisés muriera, ellos tomaron ese cargo. Entonces eso es lo que nosotros también, o tal vez usted, cuando usted deje tal vez un lugar, un ejemplo, cuando usted ya creció, ya Dios le pasa a otro, ¿cómo se dice? Otro nivel. Usted ya va a necesitar otras cosas. Entonces Dios pone a otro también en ese lugar. Pero quiere que nosotros tengamos, tengamos el hecho de buscarle y que seamos diferentes. Porque la Biblia dice que son muchos los llamados en Mateo 22:14. Pero son muy pocos los escogidos. Y leemos que Dios eligió a Caleb y a Josué para entrar en la tierra prometida. Pero ¿cuál es la razón de haber sido elegidos por medio de una multitud? Porque si dice en Números 14, 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Es cuando vemos que Dios nos dice que en Deuteronomio 28, Él nos dice que nosotros o usted heredará tanto la bendición o según qué es lo que usted haga, sus hijos también, sus nietos van a llevar según lo que usted ha sembrado. Si vamos a Deuteronomio 28 para entender ahí qué dice también. Bueno, yo sé que muchos lo saben, que hay palabra de Dios, usted por lo menos escuchando, porque la fe dice como Apocalipsis, dice que viene por el oír, escuchar y leer, pero más viene por retenerlo. Deuteronomio, estoy buscando en Apocalipsis. Dios, aquel que ya lo encontró. 28. Oh, estoy muy despacio. 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Un ejemplo de exaltar también vemos en José. Vemos en José que Dios le hizo pasar un proceso a él, viniendo de otro país, pasando de un país a otro, pero Dios le hizo gobernador de Egipto. Es decir, como usted, si usted está aquí es porque también Dios le ha traído, me ha traído a mí también. Dios es el único que toma el control de su vida.
toma el control de todos nosotros. Y la Biblia, como nunca dejó a José, así también nunca nos dejará a nosotros. Él es el Dios de ayer, el de hoy y el que será mañana. Vamos a Deuteronomio 34, el 9. Está cerquita. 34, 9. Ahí vemos que dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Lo importante de cuando Dios empieza a prepararlo a usted, o cuando nos empieza a preparar, hay otro nivel donde Dios quiere llevarla a usted para que pueda ejercer algo, o un llamado que usted tenga, tal vez de música, la alabanza, de como predicador. Ah, me llama la atención la vida de ellos dos, porque ellos dicen la palabra de Dios que había un espíritu un espíritu de fe. Y esto lo vemos en Números 14:6. Volvemos a Números. Está aprendiendo a dirigir su espada, moviéndose de un lugar al otro. Yo le dije a Dios que nos ayude para que podamos dirigir bien esta espada, porque la necesitamos en la guerra espiritual. Números 14:6 dice la palabra de Dios. Si lo leemos todos juntos y dice, y Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está quien. Y no los temáis. Ahí vemos que ellos enviaron como ustedes saben, enviaron a los 12 espías para espiar la tierra. Pero los 10 regresaron con malas noticias, o su respuesta fue negativa, que no podían hacerlo. Pero en ellos dos, ahí vemos que había un espíritu de sabiduría, y que ellos pudieron pasar ese lugar. Pero también toda la multitud habló de apedrearlos a ellos dos. Así es muchas veces cuando Dios ya le está dando algo, acuérdese también, toda la multitud se acuerda de apedrearlo a usted. Pero Dios es el que le ha llamado y el que le ha puesto ahí donde usted está. Si usted está abajo, hoy es donde Dios quiere que nosotros nos dispongamos de nuestro corazón, y para que Él siga levantándole, siga usándole en la área que Dios quiere, o que Dios tiene dispuesto para usted, lo que Dios le ha dado, y no dejar que el enemigo nos robe lo que nosotros tenemos, porque el enemigo siempre va a venir a través de las hermanas, de los hermanos también, porque dice que no todos son usados por Dios. Entonces el enemigo siempre va a venir a querer intimidarnos, siempre va a venir a querer ponernos palabras que nos pueden matar espiritualmente, o que nos hacen hacer lo que antes hacíamos para Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a madurar espiritualmente y que le busquemos. Dios quiere que maduremos, como le dije, espiritualmente, para que seamos personas con el carácter de Jesucristo, porque Él quiere que seamos instrumentos para usos honrosos. Él quiere que nosotros seamos perfeccionados en su obra. Quiere que usted sea usado y sin negarlo, como fue Pedro, que al principio le había negado a Jesucristo. Pero Él quiere que nosotros tengamos el carácter de nuestro amado Jesucristo.
de que Dios subiera por usted y por mí. Él quiere que nosotros, como dice la palabra, que nosotros le imitemos a Él. No sé cómo el mundo quiere imitar a los cantantes, pero Dios quiere que nosotros imitemos a Jesús, quien él era y quien Él es también. Porque Él es la oveja, es nuestro pastor también, dice la Biblia que como oveja fue llevado al matadero. Pero Él es también el león de la tribu de Judá, aquel que a usted le da la disposición para todo lo que usted tiene que hacer, el que le hace ser valiente, porque como dice la palabra de Dios que nadie es valiente, muchas veces somos cobardes, pero cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, está sobre cada uno, aun siendo el joven, niño, ahí es donde vemos que Dios hace cosas muy, muy, muy grandes a través de nuestras vidas. Si vamos a 2 de Timoteo 2:20. Segunda de Timoteo 2:20. El que lo encuentra lo lee, por favor. 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra santificada, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y le dice también Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la palabra y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y como vemos nos da antes del 14 dice un obrero aprobado, como Dios quiere que nosotros seamos, o como también usted decide hacer, si usted quiere hacer o un instrumento útil o como dice también, los usos viles, pues son aquellos que por poquito nada más, otros que son usos honrosos, como el oro. Yo sé que el oro es un proceso muy grande lo que tiene, pero es Dios que también lo perfecciona. Si a usted lo lleva a un proceso, si Dios lo lleva a usted es porque Dios lo va a sacar, porque dice que fueron probados Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados, pero ellos tenían la fe en Cristo Jesús y Él les pasó en el fuego, pero Dios mismo les sacó y Dios así mismo también hace con nosotros. Nos hace pasar en un fuego para que nosotros crezcamos, para que empecemos a madurar y para que busquemos más de Dios. Bueno, ya vamos a terminar. Bueno, que cuando me toca a mí rápido nos vamos. Dice, Dios anhela que le busquemos diligentemente y que tengamos una profunda comunión con Él para que nos vaya capacitando para lo que Él quiere hacer con usted y conmigo. Él tiene su propósito para usted, como le dije, Él quiere usarle, porque quiere que usted sea un instrumento de uso honroso por Dios, porque cuando usted está agradando a Dios, a las personas no le está agradando, no le tiene que agradar, o no lo agrada, porque Dios dice, como dijo Pablo, yo no sería siervo de Dios si agradaría a las personas. Entonces, Dios es el que quiere que nosotros también agrademos a Dios primeramente y después Dios es el que pone la gracia para con todos nosotros, a las personas en todo lugar, que nosotros llevemos su gracia, como dice la palabra, que José lo llevaba aún dentro de Faraón. Dios le dio gracia. Y así es la gracia que sobre usted puede ir, que Él hace brillar su rostro de usted, como dice la palabra en Números, creo 11, que Él es el que pone el brillo en usted y en mí, y en cada día de su palabra. Por eso la Biblia dice que nosotros retengamos lo que tenemos para que otro no tome nuestra corona. En Apocalipsis 3:11, Él nos insta que nosotros retengamos lo que tenemos y aún así lo llevemos en crecimiento, lo que nosotros tenemos ya. Porque usted es un arma poderoso o un arma poderosa en Cristo Jesús.
El enemigo dice que viene para robar, matar y destruir, pero usted también puede robar, usted puede matar y destruir las artimañas del enemigo. Porque Dios dice en la palabra de Dios que nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en el Señor. Y Él es el que a usted lo hace, lo capacita, como vemos el ejemplo que usó nuestro hermano Nelson, a Pedro. Él dice que del vulgo, Él lo sacó, y a nosotros también. Nos ha sacado de lo más bajo. Nos ha sacado, todos somos como un diamante, pero Dios no nos ha dicho cuánto hemos brillado ya, o cuánto necesitamos brillar todavía, porque todos son un diamante en las manos de Dios. Pero también es del diamante, dice la palabra de Dios, que nos sacó del lodo cenagoso. Y en ese lodo también hay piedras. Esas piedras son muchas cosas de nosotros. El orgullo, el altivez en nosotros, el enojo, la ira. Y entonces ahí es donde usted se da cuenta si hay eso en usted, porque es porque Dios, si hay eso en usted ahora en mí, es porque Dios necesita sacar bastante todavía. Y entonces es Dios que quiere que nosotros retengamos lo que tenemos, lo que Él ha puesto en nosotros más que todo, porque Él es el que pone a través de su Espíritu, el que nos da algo, pero también es de nosotros mantenerlo, que no se nos pierdan, porque lo puedes apagar o lo puedo pagar también. Como le dijo, como dice, porque nosotros, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio, no de cobardía, sino de poder. Eso está en usted y está en mí, está en mí. Eres Dios que quiere que avive el don que ha puesto en usted, como le dijo Timoteo, Pablo a Timoteo, que avive el don que ha puesto, que ha sido puesto por la imposición de sus manos, para que nosotros podamos dar testimonio de Dios, quién es Dios en todo lugar allá afuera. El dar testimonio solamente cuando usted tiene el Espíritu de Dios, porque si no usted está como Pedro, muchas veces estamos como Pedro cuando negó a Jesucristo. Nos preguntan, ¿eres cristiano? No, le decimos muchas veces. Entonces así somos nosotros, pero Dios quiere que nosotros tengamos el espíritu y sus frutos, y entonces usted será conocido por la palabra de Dios, por un siervo, como dice la palabra de Dios, que somos polvo, siempre teniendo en cuenta eso, y que Dios nos va lijando, nos va preparando para toda buena obra. Y Dios quiere que dejemos de ser niños espiritualmente, para que seamos, para que tengamos el Espíritu de Dios, para que nada nos haga apartarnos de Dios, para que nada nos haga que dejemos el camino de Dios y siempre en su voluntad. Y así les voy a pedir que se pongan de pie. Unos dicen gloria a Dios y yo también. Al que le gusta se goza y al que no, pues